Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Chicos, ¿me confirman el audio, por favor? ¿Me confirman? Hola, chicos. Muy bien. Buenas Le- tardes, Miss. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a empezar ya con la última sesión, que es el día de hoy. Empiezo la clase mencionándoles que el lunes se va a estar, bueno, el lunes 9, ¿ya? Se va a estar realizando lo que es el sorteo por San Valentín, que en este caso se va a estar dando a las 5 de la tarde. Los premios son una tablet, becas, medias becas y 3 premios en efectivo. Ya, chicos, para que lo puedan tener en cuenta, puedan ingresar, ya les van a ir compartiendo los enlaces respectivos para que también puedan sumar, ¿no? Puedan ser parte de este sorteo. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a empezar con lo que tenemos pendiente para la clase de hoy día. Para eso vamos a observar la siguiente imagen y también vamos a leer el siguiente texto. Ya, hola Kaiko, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alguien, por favor, que me ayude con la lectura, ya, con la lectura de ese texto chiquitito que tenemos ahí en la diapositiva, por favor. Alguien que me pueda ayudar con la lectura de ese texto chiquitito que tenemos en la diapositiva. Yo, Miss, Ok, Flor, adelante, te escuchamos. Adelante, Flor. Flor, activa ya. tu audio. El gran músico y compositor alemán Ludwig van Beethoven fue parte del romanticismo europeo, marcando un gran hito en la historia del mundo. Muy bien. Ok, muy bien, Flor. Miren entonces, ahí tengo ese texto, ¿ya? El gran músico y compositor alemán Ludwig van Beethoven fue parte del romanticismo europeo, marcando un gran hito en la historia del mundo. Listo. Vamos a conversar sobre este texto. Primera preguntita. ¿Qué se dice de Ludwig van Beethoven, chicos? ¿Qué se nos dice de Ludwig van Beethoven? ¿Qué se nos dice? ¿Qué se nos dice de él en ese texto chiquitito que Flor ha leído, que yo también le he dado una Que lectura fue más? compositor, que fue músico. Flor, que es compositor, que es músico. ¿De qué nacionalidad es Beethoven? Alemán, profesora. Es alemán. Muy bien, Nancy. Es alemán. ¿A dónde perteneció Beethoven? A ver, ¿a dónde perteneció Beethoven? A ver, si han estado atentos. ¿A dónde perteneció Beethoven? ¿A dónde perteneció Beethoven, chicos? ¿A dónde nos dijo? ¿A dónde nos dijo Flor? ¿A dónde les dije yo? ¿A dónde perteneció Beethoven? A ver, ¿fue parte de qué Beethoven? ¿A dónde perteneció? Ahí lo estoy volviendo a proyectar. Del romanticismo, Eso, fue parte del romanticismo europeo, nos dice. Ahora, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar de él, de Beethoven? ¿Les suena? ¿Han escuchado tal vez algo de él? ¿O es la primera vez que tal vez lo están conociendo? La primera vez, Miss. La primera vez, ya, muy bien. ¿Sí? ¿Primera vez? Ok. Nadie ha escuchado de Beethoven, entonces, ya. Como en el texto lo decía, ya, Beethoven fue un compositor, fue músico, es compositor de música clásica, ¿ya?
Así que si por ahí quieren escuchar sus composiciones, sus creaciones, adelante. En YouTube ponen música de Beethoven y son músicas clásicas, músicas muy tranquilas, ¿no? Que fue un representante, un muy buen representante en realidad del género clásico de la época. ¿Ya? Ahora, hace un ratito les decía dónde perteneció, ¿no? Y lo volvimos a leer y me nombraron el romanticismo europeo. Yo la pregunta que les hago es, ustedes a título personal, ¿qué entienden por romanticismo, chicos? ¿Qué entienden por romanticismo? A ver, quiero escucharlos. Ustedes, a ver, profesora, yo, a mi cuenta, a mi nombre, entiendo por romanticismo tal cosa. A ver, Elena me dice, el romance, ya. Vanessa, es la capacidad de amar a pesar de las dificultades. Ok. Vanessa, listo. Ujú. Eva me dice, amor, me dice, ya, ok. ¿Qué me pueden decir los demás, chicos? ¿Qué entienden por romanticismo? ¿Qué entienden por romanticismo? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por romanticismo? ¿Alguien más se quiere añadir algo más? Ya. ¿Y qué características sería entre dos parejas de amor? Me dice Kaiko. Ya. Bueno, una respuesta que más suena a pregunta. ¿Cuáles podrían ser, chicos, las características? ¿Qué características podemos mencionar que pueda tener este término romanticismo? ¿Qué características? Exaltación de ¿De qué? Exaltación de... los sentimientos, profesora. Ok. La exaltación de los sentimientos. Interesante. Muy bien. Movimiento de cultural y artístico. Sentimientos sobre la razón. Vanessa, Eva. Muy bien. Muy bien por ahí. Efectivamente. Y ahora quiero agregar algo aquí. ¿Ustedes qué consideran que es más fuerte? ¿La razón o el sentimiento? ¿Qué opinan? ¿Qué suele ser más fuerte y qué suele gobernar con mayor o suele ser un poco más detonante o tal vez incluso hasta peligroso en el ser humano? ¿Su razón o su Sentimiento. sentimiento? Su Sentimiento. sentimiento. Ya, Vanessa me dice la razón, profesora. Ya, tenemos ahí una lucha, ¿no? Para algunos probablemente me dirán, ¿no? Me dicen, profesora, para el hombre es un cuchillo de doble filo y algo muy detonante, algo que peligroso, son los sentimientos. Y otros sí me pueden decir que es la razón. Pero hoy día vamos a ver si uno o lo otro, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a aprender un poco más sobre la literatura del romanticismo, pero europeo, ¿correcto? Justamente donde pertenecía Beethoven. ¿Para qué vamos a aprender sobre esta literatura? ¿Para qué les va a servir? Para que ustedes puedan darse cuenta o conocer la primacía que ejerce la emoción sobre la razón. Justo lo que ustedes también me estaban mencionando por ahí. Corazón sobre cerebro, ¿ya? Sentimiento sobre razón. Vamos a ver qué tan dominante puede llegar a ser la parte emocional del hombre y que incluso puede hasta rebasar la lógica o la parte racional, ¿ya? Para esto vamos a hablar o dar un poquito de contexto, ¿correcto? El romanticismo europeo, chicos, es para empezar, o como por ahí lo leí, me parecía Eva, un movimiento cultural y literario, ¿ya? Que se va a originar en Europa, ¿correcto? Entre lo que es el siglo XIX, teniendo como focos Alemania, Inglaterra, ¿correcto?
Este romanticismo europeo, chicos, va a buscar en este caso, o se va a dar dentro de un contexto de la liberación de las colonias y la Revolución Francesa. Ojo, esto es importante, la Revolución Francesa. Ahora, esta corriente literaria, chicos, esta corriente literaria, nosotros, para hacer un paréntesis, la clase anterior habíamos estado hablando, a ver, déjenme revisar. La clase anterior nosotros habíamos estado hablando sobre el neoclasicismo. Recuerdan, ¿no? Y hablábamos que los neoclasicistas eran racionales, que la ciencia, que la lógica, que el aprendizaje, que el avance tecnológico, científico, social, etc. Estos románticos, chicos, van en contra o surgen como una reacción opuesta a lo planteado por los neoclasicistas, porque ellos eran muy racionales, eran muy lógicos. Entonces, estos románticos surgen para darle la contra a ese racionalismo neoclásico, a ese racionalismo de los ilustrados. ¿Correcto? Ellos, ya estos románticos, chicos, van a ir en contra de los postulados de los neoclasicistas. Ya van en contra, no les parece, no están de acuerdo. Ellos tienen mayor predominancia por la parte emocional, por la parte sentimental, por la parte de la subjetividad, y ese mismo hecho de enfrascarse mucho en la parte emocional hace que ellos tengan mayor libertad creativa, ¿correcto? Porque buscan romper con lo que siempre es la lógica, el cerebro, la razón, una justificación, un porqué. Ya buscan romper eso y van un poquito más allá. Ahora, dentro de los postulados que estos románticos plantean, tenemos a que van a reemplazar a la razón por el sentimiento de libertad. Es decir, como ustedes lo han dicho, hay un mayor predominio de la parte sentimental, pero unos sentimientos, chicos, que son intensos. No solamente son sentimientos, sino que son un poco más allá, son más fuertes de lo que quizás deberían. ¿Ya? Entonces, vamos a resaltar también dentro de sus composiciones la melancolía, el amor, ¿ya? La esperanza en algunos casos. Estos románticos europeos dicen que nos muestran la insatisfacción que ellos sienten hacia su sociedad y hacia la vida. Es por eso que hablamos de la melancolía. ¿Correcto? Es subjetivo e individualista, es decir, se exalta el yo interior del poeta, del escritor. Busca o rompe en realidad todas las reglas que han sido creadas antes de. Las destruye. No las van a seguir, porque ellos no abrazan esa ideología, no piensan igual, no asumen las cosas igual. ¿Correcto? Rechaza, por lo tanto, a la realidad y le da mayor importancia a la imaginación. Y obviamente, como vuela la imaginación, también vuelan y afloran los sentimientos. ¿Correcto? Entonces, vamos a encontrar dentro de esta corriente literaria algunos representantes, como lo son Johann Goethe, Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer y Edgar Allan Poe y Walt Whitman. ¿Correcto? Son algunos de los románticos, ¿ya? Que en este caso surgen pues para la época. ¿Correcto? Entonces, más o menos para ir dándonos cuenta de. ¿Ya, chicos? Entonces, como ya ustedes lo han estado mencionando hace un ratito, efectivamente, en el romanticismo o la palabra romance tiene que ver con el amor. Me decían, profesora, amor, como que la dudaban, ¿no? Profesora, ¿sí o no? ¿No? Y sí, tiene mucho que ver. Ya tiene mucho que ver. Entonces, aquí tengo algunas imágenes referenciales de algunos representantes que son Edgar Allan Poe, Lord Byron y Walter Scott. Puede ser que hayan escuchado de alguno de ellos, no sé, ustedes me dirán, ¿han escuchado hablar de alguno de estos tres? ¿Los conocen? ¿Se los han presentado aunque sea uno de alguno? ¿O no? ¿O es la primera vez que ustedes están viendo en sus fotos? Primera vez. Listo, no hay problema.
En realidad los tres tienen fama, los tres son conocidos, pero entre los tres a veces más se le conoce a Edgar Allan Poe. Él tuvo una creación muy gótica también en alguna de sus obras, ¿ya? Pero hoy día no nos vamos a enfocar mucho en él, no nos vamos a distraer de lo que tenemos que revisar hoy día, ¿ya? Hoy día nosotros vamos a enfrascarnos en Johann Wolfgang von Goethe. Wolfgang, ¿ya? Este escritor, chicos, nace en el año 1747 y fallece en 1832. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de nuestro famosísimo Goethe? Él fue un escritor nacido en Alemania y además fue uno de los autores, escritores, literatos más reconocidos dentro de los máximos representantes del romanticismo. Las obras que escribe Goethe, chicos, son obras con un contenido muy intenso, hablando desde el foco emocional. ¿Correcto? Él a través de sus personajes va a mostrarnos esa parte humana que efectivamente sí existe. ¿Correcto? Expone en sus personajes, nos dice, la intimidad y el subjetivismo propios del romanticismo. Recuerda que hace un ratito te mencioné que los románticos buscaban en este caso, o dejaban volar la imaginación y los sentimientos eran intensos. Ya no era un sentimiento así a secas, sino que era el extremo de, ¿correcto? Él perteneció o fue uno de los líderes del Sturm und Drang, ya que fue un grupo corriente de la época. Tuvo en este caso un encuentro con Napoleón I en el año 1808 y algunas de sus obras son Hernán y Dorotea, Las cuitas del joven Werther, Fausto y El capricho del enamorado. Pregunta, ¿les suena alguna de esas cuatro obras o no? Tal vez por ahí alguien ya me ha revisado el módulo, ha leído un poquitito, puede ser, no sé, o quizás aún no lo han hecho, que tampoco no hay nada de malo, si es así, ¿ya? ¿Les suena alguna de esas obras, chicos? Ya, ninguna, ya, listo, no han leído todavía su módulo entonces. Bueno, no hay problema. Ahora, hace un ratito les decía que Goethe perteneció o fue uno de los líderes del Sturm und Drang, que significa tempestad y empuje, ¿correcto? Este grupito literario era o fue creado justamente como una especie de rebelión contra las normas establecidas y ellos buscaban o resaltaban la importancia del corazón, la importancia de los sentimientos, de la libertad. Y dentro de este periodo donde él estuvo en el Sturm und Drang, crea la obra que hoy día vamos a revisar. ¿Cuál es esa obra? Las cuitas del joven Werther. Esta obra es la que hoy día vamos a conocer. Hoy día se las presento. Si no la conocían, hoy día la van a conocer. Ya entonces, ¿qué podemos decir de las cuitas del joven Werther, chicos? Información estructural. Fue una obra publicada en el año 1774, desarrolla el género narrativo y pertenece a la especie novela epistolar. ¿Por qué novela epistolar? Porque esta obra está creada, escrita o se constituye a través de cartas. Pregunta de examen, ¿ya? Esta obra está dirigida por Guillermo, que es el personaje de la obra y amigo del personaje principal, y es gracias a quien nosotros vamos a enterarnos o a conocer toda esta historia. ¿Correcto? ¿Qué más? Werther es el joven protagonista de la historia y para ponernos un poquito en contexto, Werther se aleja de la ciudad donde él inicialmente vive para irse a otro lugar, a un lugar en el campo que se llama Walheim, ¿correcto? Esta novela epistolar
está formada, constituida por 85 cartas. 39 en la primera parte y 46 en la segunda. ¿Quiénes son los personajes? Tenemos a Werther, que es el principal. Tenemos a Carlota o Lot, también como gusten. Tenemos a Alberto, a Guillermo, a Felipe y al Conde. Para poder entender o conocer un poquito más sobre esta obra, les voy a proyectar un videíto, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que presten atención, que si tienen por ahí su lapicero, su cuadernito, sus hojitas, no lo sé, tomen nota de los rasgos, datos, pistas, hechos de lo que vamos a ver, ¿ya? Para luego poder ir conversando un poquito sobre esta obra. Ya, me dan un minutito para poder proyectarlo, ya, un minutito. A ver, un momentito, por favor. Me parece que es esta. A ver, un momentito. Ujú. Ya, esta de aquí. Ya está. A ver, se las proyecto, ¿ya, chicos? A ver. Ujú. Ya está, ya está. A ver, vamos a corroborar. Sí, listo. Bien, chicos, vamos a tomar nota, apuntes, tal vez, ya de los hechos y luego vamos a ir conociendo un poquito más sobre esta historia. Listo. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar, pues está hecha en base de cartas que Werther escribe a su gran amigo Guillermo, contándole su estadía en el campo. En efecto, Werther, cansado del ruido y de los malos hábitos que imperan en la ciudad, se refugia en el alejado pueblo de Gualein, donde la gente es más bien sencilla y acogedora. El sensible Werther considera como un lugar paradisiaco a Gualein y en suma toda la naturaleza que lo rodea. Es aquí donde Werther podrá explayar libremente su espíritu artístico, como pintar o escribir, así como degustar de las famosas obras de Homero. Si bien en un principio Werther vivía de manera solitaria, pronto tendrá un acercamiento a la gente del pueblo. Él es un burgués que rechaza el esnovismo de su clase social. Ello se evidencia en su amistad con los campesinos de Gualein. Un día será invitado a una fiesta, suceso que le cambiará la vida para siempre. Él y una amiga iban camino al baile, cuando de pronto pasan por una cabaña para recoger a otra muchacha que también asistirá a la velada. Su nombre es Charlotte. Werther conoce a Lot rodeada de sus 6 pequeños hermanos. Werther, que ama a los niños por sobre todas las cosas, queda prendado de inmediato. Su acompañante ya le había dicho en la carroza que Lot era una muchacha particularmente bella. También le había advertido que no debía enamorarse de ella, porque ya estaba comprometida con Albert, un hombre 11 años mayor que ella, que por el momento se encontraba de viaje, ocupándose de algunos asuntos familiares. Al principio, Werther no presta atención a la advertencia, pero en cuanto ve a Lot, queda fascinado. En la carroza hablan sobre literatura y se da cuenta de que tienen los mismos intereses. En la fiesta, Werther baila casi toda la noche con Lot. Le parece haber encontrado a su alma gemela, quien es tan sensible como él.
Con lágrimas en los ojos, besa la mano de Lot y la acompaña a casa. ¿A tu hijo le gusta dibujar? Puede convertirse en un verdadero animador. Solo esta semana estamos ofreciendo una clase gratuita en línea del curso. Durante los días siguientes, Werther la visita casi a diario, pero al notar que ella anda ocupada en los quehaceres domésticos, él busca ayudarla desinteresadamente en todo lo que puede. Otras veces Werther se entretiene jugando con sus hermanos. Por las tardes, ambos se ven inmersos en bellas caminatas que enamoran aún más al protagonista. Werther quiere dibujar a Lot, pero confiesa que su arte no es suficiente para hacer justicia a la gracia y belleza de Lot. Werther sabe que está enamorado, mas no hace nada por detener ese amor imposible que se alberga en su corazón. Con la llegada de Albert, Werther sabe que su amor nunca será correspondido y que Lot le está prohibida. La relación alegre y feliz que tenían se vuelve más y más oscura porque Werther no sabe cómo salir de la encrucijada en la que se encuentra por no haber controlado sus sentimientos a tiempo. Para colmo de males, Albert es una persona muy agradable, que recibe a Werther con los brazos abiertos y le ofrece su amistad. Werther admite que le gusta el carácter tranquilo y equilibrado de Albert, a pesar de que es tan opuesto a él. 2 semanas después del regreso de Albert, los dos hablan sobre 2 pistolas que están colgadas en la pared. Werther le pide prestada una para llevarla durante un paseo por las montañas. Albert no se opone. Como acto gracioso, Werther se pone una de las pistolas en la frente. Albert se la quita de inmediato y lo regaña. Albert considera que el suicidio es un acto de debilidad, un acto estúpido y pecaminoso que solo pueden cometer los locos y las mentes limitadas. Werther, por el contrario, considera que el hombre solo puede tolerar un determinado umbral de dolor y que el suicidio es la última expresión de libertad y honor para las almas infelices. La maravillosa naturaleza que Werther había admirado hasta entonces le resulta ahora una horrible desgracia. Werther sufre por su amor no correspondido, no puede hablar, pero tampoco puede descansar. Por consejo de su amigo Guillermo, Werther toma la decisión de marcharse a la ciudad para así poder olvidarla. En efecto, Werther logra olvidar a Lot por un tiempo. Sin embargo, llega a enterarse casualmente de su casamiento con Albert. Werther empieza a aburrirse de la ciudad y regresa finalmente a Walheim, decidido a todo. Werther vuelve a visitarla con frecuencia. Su amor por Lot vuelve a encenderse, pero también lo hacen sus celos hacia Albert, a quien envidia por su gran suerte. La amistad de ambos se va enfriando poco a poco. Werther se ve más y más envuelto en su desgraciado amor por Lot. El domingo anterior a la Navidad, la paciencia de Lot se agota. Cortésmente, pero con firmeza, advierte a Werther que debe contenerse y dejar de visitarla hasta Navidad. Werther no oculta su desazón, regresa temprano a casa y escribe una carta de despedida. «Quiero morir», le escribe a Lot. Llega a la amarga conclusión de que uno de ellos deberá sacrificarse para que los otros dos puedan seguir viviendo en paz. Al día siguiente, Werther arregla todos sus papeles y regresa a ver a Lot, a pesar de su advertencia. Albert no está, y Werther aprovecha para leer algunos de los cantos de Ossian, a quien ha traducido. Las descripciones de la naturaleza y el tono melancólico de la lectura
Agitan los sentimientos de ambos, reconocen en ella su propio destino cruel. Lot rompe en llanto, Werther la abraza y la besa. Furiosa, Lot lo aleja de sí y lo amenaza con no volver a verlo nunca más. Werther se queda por un rato en la habitación de la muchacha, luego abandona la casa sin despedirse para terminar la carta de Lot. Al día siguiente, envía uno de sus sirvientes a ver a Albert, solicitando el préstamo de sus pistolas. Pretextaba irse de cacería. Werther se alegra al enterarse de que Lot había entregado las armas a su criado. Ella ignoraba el objetivo del joven desdichado. A la mañana posterior, el sirviente encuentra a Werther en su cuarto, vestido con sus mejores ropas, un frac azul y un chaleco amarillo. Se ha quitado la vida a la medianoche, con un disparo en la cabeza. Los médicos que llegan al lugar ya no pueden hacer nada por Werther. Albert está conmocionado. Lot se desmaya. A pedido de Werther, este será enterrado entre los dos árboles de tilo del pueblo de Walein. Bien, chicos. Logramos tomar nota, logramos en este caso, tal vez resaltar o tomar hechos importantes de la obra. ¿Sí se llegó a entender, se llegó a escuchar? ¿Sí? ¿O desean que se proyecte una vez más? Me confirman, por favor, ¿ya? Si ya lo tenemos claro, no hay problema, pero si desean se puede volver a proyectar, pero necesito que me confirmen. ¿Sí se entendió? ¿O desean que se proyecte una vez más? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Sí llegamos a entenderlo? ¿Llegamos a tomar nota? ¿Sí? ¿O desean que se proyecte una vez más? Una vez más. Ok. A ver. Tomemos nota, por favor. Ya es una historia bastante interesante y bastante... Bien. Después vamos a conversar sobre eso, ¿ya? Listo. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar, pues está hecha en base de cartas que Werther escribe a su gran amigo Guillermo, contándole su estadía en el campo. En efecto, Werther, cansado del ruido y de los malos hábitos que imperan en la ciudad, se refugia en el alejado pueblo de Walein, donde la gente es más bien sencilla y acogedora. El sensible Werther considera como un lugar paradisiaco a Walein y en suma toda la naturaleza que lo rodea. Es aquí donde Werther podrá explayar libremente su espíritu artístico, como pintar o escribir, así como degustar de las famosas obras de Homero. Si bien en un principio Werther vivía de manera solitaria, pronto tendrá un acercamiento a la gente del pueblo. Él es un burgués que rechaza el esnovismo de su clase social. Ello se evidencia en su amistad con los campesinos de Walein. Un día será invitado a una fiesta, suceso que le cambiará la vida para siempre. Él y una amiga iban camino al baile, cuando de pronto pasan por una cabaña
para recoger a otra muchacha que también asistirá a la velada. Su nombre es Charlotte. Werther conoce a Lot rodeada de sus 6 pequeños hermanos. Werther, que ama a los niños por sobre todas las cosas, queda prendado de inmediato. Su acompañante ya le había dicho en la carroza que Lot era una muchacha particularmente bella. También le había advertido que no debía enamorarse de ella, porque ya estaba comprometida con Albert, un hombre 11 años mayor que ella, que por el momento se encontraba de viaje, ocupándose de algunos asuntos familiares. Al principio, Werther no presta atención a la advertencia, pero en cuanto ve a Lot, queda fascinado. En la carroza hablan sobre literatura y se da cuenta de que tienen los mismos intereses. En la fiesta, Werther baila casi toda la noche con Lot. Le parece haber encontrado a su alma gemela, quien es tan sensible como él. Con lágrimas en los ojos, besa la mano de Lot y la acompaña a casa. Durante los días siguientes, Werther la visita casi a diario, pero al notar que ella anda ocupada en los quehaceres domésticos, él busca ayudarla desinteresadamente en todo lo que puede. Otras veces Werther se entretiene jugando con sus hermanos. Por las tardes, ambos se ven inmersos en bellas caminatas que enamoran aún más al protagonista. Werther quiere dibujar a Lot, pero confiesa que su arte no es suficiente para hacer justicia a la gracia y belleza de Lot. Werther sabe que está enamorado, mas no hace nada por detener ese amor imposible que se alberga en su corazón. Con la llegada de Albert, Werther sabe que su amor nunca será correspondido y que Lot le está prohibida. Es dicht. La relación alegre y feliz que tenían se vuelve más y más oscura porque Werther no sabe cómo salir de la encrucijada en la que se encuentra por no haber controlado sus sentimientos a tiempo. Para colmo de males, Albert es una persona muy agradable, que recibe a Werther con los brazos abiertos y le ofrece su amistad. Werther admite que le gusta el carácter tranquilo y equilibrado de Albert, a pesar de que es tan opuesto a él. 2 semanas después del regreso de Albert, los dos hablan sobre 2 pistolas que están colgadas en la pared. Werther le pide prestada una para llevarla durante un paseo por las montañas. Albert no se opone. Como acto gracioso, Werther se pone una de las pistolas en la frente. Albert se la quita de inmediato y lo regaña. Albert considera que el suicidio es un acto de debilidad, un acto estúpido y pecaminoso que solo pueden cometer los locos y las mentes limitadas. Werther, por el contrario, considera que el hombre solo puede tolerar un determinado umbral de dolor y que el suicidio es la última expresión de libertad y honor para las almas infelices. La maravillosa naturaleza que Werther había admirado hasta entonces le resulta ahora una horrible desgracia. Werther sufre por su amor no correspondido, no puede hablar, Es dicht. pero tampoco puede descansar. Por consejo de su amigo Guillermo, Werther toma la decisión de marcharse a la ciudad para así poder olvidarla. En efecto, Werther logra olvidar a Lot por un tiempo. Sin embargo, llega a enterarse casualmente de su casamiento con Albert. Es dicht. Werther empieza a aburrirse de la ciudad y regresa finalmente a Walheim, decidido a todo. Werther vuelve a visitarla con frecuencia. Su amor por Lot vuelve a encenderse, pero también lo hacen sus celos hacia Albert, a quien envidia por su gran suerte.
La amistad de ambos se va enfriando poco a poco. Werther se ve más y más envuelto en su desgraciado amor por Lot. El domingo anterior a la Navidad, la paciencia de Lot se agota. Cortésmente, pero con firmeza, advierte a Werther que debe contenerse y dejar de visitarla hasta Navidad. Werther no oculta su desazón, regresa temprano a casa y escribe una carta de despedida. Quiero morir, le escribe a Lot. Llega a la amarga conclusión de que uno de ellos deberá sacrificarse para que los otros dos puedan seguir viviendo en paz. Al día siguiente, Werther arregla todos sus papeles y regresa a ver a Lot, a pesar de su advertencia. Albert no está, y Werther aprovecha para leer algunos de los cantos de Ossian, a quien ha traducido. Las descripciones de la naturaleza y el tono melancólico de la lectura agitan los sentimientos de ambos, reconocen en ella su propio destino cruel. Lot rompe en llanto, Werther la abraza y la besa. Furiosa, Lot lo aleja de sí y lo amenaza con no volver a verlo nunca más. Werther se queda por un rato en la habitación de la muchacha, luego abandona la casa sin despedirse para terminar la carta de Lot. Al día siguiente, envía uno de sus sirvientes a ver a Albert, solicitando el préstamo de sus pistolas. Pretextaba irse de cacería. Werther se alegra al enterarse de que Lot había entregado las armas a su criado. Ella ignoraba el objetivo del joven desdichado. A la mañana posterior, el sirviente encuentra a Werther en su cuarto, vestido con sus mejores ropas, un frac azul y un chaleco amarillo. Se ha quitado la vida a la medianoche, con un disparo en la cabeza. Los médicos que llegan al lugar ya no pueden hacer nada por Werther. Albert está conmocionado. Lot se desmaya. A pedido de Werther, este será enterrado entre los dos árboles de tilo del pueblo de Walein. Listo. Ahora sí, chicos, ¿qué podemos opinar de esta obra de las cuitas del joven Werther? A ver, ¿qué opinión tienen, chicos? ¿Qué datos han podido tomar en cuenta? ¿Qué han entendido del video que se ha proyectado 2 veces? A ver, los escucho, chicos. ¿De qué trata esta obra de las cuitas del joven Werther? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? De una novela y pistola, profesora. Claro, es una novela. ¿Qué entendimos? ¿De qué trata esta obra, chicos? ¿De qué trata las cuitas del joven Werther? De un amor no correspondido. Ya, Nancy, ok. De un amor no correspondido. A ver, vamos dando pistas y ustedes me van complementando la idea. La novela empieza, en este caso, Werther había dejado la ciudad y se había mudado a un pueblito que se llama Walein. Desde este lugar, él enviaba constantemente cartas a su amigo Guillermo para contarle, pues, ¿no? Todo lo que él estaba viviendo, todo lo que él estaba haciendo. ¿Correcto? Werther era artista, no él pintaba, él era pintor y le gustaba leer, dice, las obras de Homero, ¿no? Nos cuenta eso.
Bueno, Hualén es un pueblito muy bonito, es un pueblito que tiene mucha vegetación. La naturaleza es un rol muy importante porque se nos describe como un lugar que es realmente hermoso y que a veces, en este caso, Werther no se siente lo suficientemente capaz de poder tal vez retratar lo que sería en este caso este pueblito. Bueno, él llega a Hualén, nos dice que empieza en este caso a socializar, a llevarse bien con las personas del pueblo y él es invitado a una fiesta. Él iba a asistir de acompañante de una joven. Sin embargo, esta mamá con su hija que lo habían ido a recoger, le dicen que antes de llegar a la fiesta también tenían que ir a recoger a otra jovencita. Pero le advierten que esta jovencita ya estaba comprometida. Pero como a Werther no le importaba, no hizo caso, no escuchó, le dio lo mismo. Cuando ellos llegan a la casa de Werther, conoce a, ¿cómo se llama la chica, la protagonista? ¿Cómo se llama, chicos? Charlotte. Lot. Charlotte, que efectivamente se le conoce como Lot. Al verla, él queda enamorado, ¿no? Porque la ve con sus lacitos rosados, incluso la ve rodeada de niños, ¿no? Y eso a él le llama mucho la atención. Bueno, ¿no? Cuando ella sube a la movilidad, ¿no? Para que puedan llegar a la fiesta, ellos empiezan a conversar y se dan cuenta que tienen muchas cosas en común. Dato importante, ella es huérfana de madre, ¿correcto? Bueno, ellos empiezan a conversar en la fiesta, llegan a bailar, ¿no? Comparten un momento muy bonito, hasta que en este caso una de las señoras que estaba en la fiesta también le pregunta por Albert. ¿Quién era Albert o Alberto? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era Alberto? Comprometido, su comprometido. Muy bien, era la pareja, el novio, el prometido de Lot. Cuando Werther escucha esto, se le rompe el corazón, las ilusiones, parece que todo se detiene, las cosas no son iguales. Entonces a él le duele esta situación. Sin embargo, él sigue frecuentándola, sigue viéndola, sigue visitándola. Es más, se traslada o se muda a un lugar un poco más cerca de la casa de ella para que pueda visitarla con mayor constancia. ¿Correcto? Ellos estaban acostumbrados en este caso a frecuentarse, a verse, hasta que en una de esas llega Albert o regresa por su prometida, porque él no estaba. Cuando Werther ve a Albert, se siente triste porque él tiene la sensación de que alguien le está quitando a Lot, ¿no? Pero él no puede hacer nada porque él sabe perfectamente que ese alguien es el prometido de ella. Albert lo trata muy bien, es muy cálido con Werther. Ellos se ponen a conversar y llegan al punto de hablar sobre el suicidio por amor. ¿Qué opina Albert sobre las personas que se suicidan? Nos lo dice en el video. ¿Cuál es el pensamiento que Albert tiene frente al suicidio y cuál es el pensamiento que tiene Werther frente al suicidio? ¿Alguien por ahí que me pueda complementar la idea? Albert está en contra del suicidio, profesora. Muy bien. Albert es una persona muy fría, muy formal, muy llevado a la regla. Para él el suicidio es algo banal. Para Albert el suicidio es de personas que definitivamente tienen una mente muy irracional, ¿correcto? Pero para Werther el suicidio no significa lo mismo. Para Werther el suicidio significa un acto de valentía, algo que reflejaba pasión, vehemencia. Entonces se ponen a discutir sobre este asunto. Bueno, el tiempo pasa, Werther le cuenta a Guillermo toda esta situación, que él se ha enamorado de una persona que está comprometida, ¿no? Y Guillermo, ¿qué le recomienda Guillermo a su amigo Werther? ¿Qué le recomienda? ¿Qué le recomienda, chicos? ¿Qué le recomienda Guillermo, que es el chico, el amigo al cual él le envía las cartas? ¿Qué le recomienda? Muy bien, Vanessa. ¿Que no se enamorara? Claro, pero le dice, vete de ahí. Y es así
que Werther hace o no hace caso a lo que su amigo le aconseja. ¿Werther se va de Walain o se queda? Se va, profesora, se va a la ciudad nuevamente. Muy bien, se va a la ciudad nuevamente. Cuando llega a la ciudad, él empieza a trabajar como una especie de secretario del conde, ¿no? Y de otras autoridades. Y él llega aquí a tener cierto tipo de problema. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, estas personas de la ciudad eran personas muy clasistas, eran personas que les gustaba mucho el estatus y eso a él lo enojaba mucho. Es más, cuando él iba a dar una exposición, iba a conversar con personas de rango, hubo una señora en particular que dijo que si ella se iba a ir si es que Werther seguía ahí. Y ese desaire se llegó a saber en todo el lugar y debido a eso es que Werther decide renunciar. Una vez que se acepta la renuncia y él se libera de esta carga, él vuelve a visitar el pueblo donde él había nacido, empieza a ver nuevamente el lugar y retorna a Walain. Es aquí donde él se entera que Lot ya se había casado con Albert o Albert, ya había contraído matrimonio. Cuando él escucha esta noticia, él se pone muy triste. No es así porque eso no es lo que él quería. Pero de todas maneras, él sigue frecuentando a Lot. Sigue viéndola, sigue visitándola, pero aquí hay un ligero cambio de actitud de Alberto hacia Werther. Le empieza a incomodar la presencia de Werther porque siente que sus intenciones son otras. Así que Alberto, ¿qué le pide a Lot? ¿Qué le pide a Lot? ¿Qué le pide, chicos? ¿Qué le pide Alberto a Lot? Le pide no ver a Werther a menos que él esté presente. Y eso es lo que Lot hace. Le dice a Werther que no vuelva a su casa y que si es que piensa regresar a visitar, sea cuando Alberto también esté en casa. Werther no hace caso y la va a visitar nuevamente. Y es aquí donde ellos empiezan a conversar nuevamente, cuando ella estaba sola, lógicamente. Ella empieza a tocar el piano, él, y empiezan a leer obras ya no de Homero, sino de otros autores. Y es aquí donde él le roba un beso. Lot, con toda la fuerza que tiene, logra rechazarlo y le dice que ya no vuelva a buscarlo, que esa iba a ser la última vez que la iba a ver. Werther se va triste a su casa, se queda pensando en lo que ha pasado, él ya no quiere vivir, él se siente vacío, se siente triste, él siente que ya no puede estar sin ella, siente que las cosas no están bien. Así que en este caso decide o toma una decisión. Decide prestarse o mandar a su criado a la casa de Lot y solicitar las pistolas de Alberto con la excusa de que él se iba a ir de cacería. Así que él se pone su frac azul, ¿ya? Se pone su frac azul en este caso y además su chaleco amarillo y con el arma que se había prestado de Alberto, él se termina. ¿Qué hace Werther con la pistola de Alberto? Es suicida. Se suicida. Se dispara en la sien, en la cabeza. Esta noticia se llega a saber, pero en realidad a él lo trasladan a su nicho, pero a él no le entierra nadie. Nadie lo acompaña en su última morada, nadie va con él y la historia termina aquí, con la muerte de Werther. Entonces, chicos, hace ratito les decía, ¿qué predomina más? ¿En los sentimientos o la razón en una persona? ¿Qué puede ser lo más peligroso en el ser humano? Ahora podemos decir que son los sentimientos. Claro. A Werther lo consumió tanto el amor que sentía por ella que él pensó que la única solución o salida para todo lo que ellos estaban viviendo era que uno de los dos tenía que desaparecer. Y él iba a ser incapaz de hacer que ella se lastime, así que él decidió suicidarse por ese motivo. Bien, chicos. Allá. Preguntas rápidas. Después les doy un datito extra, ¿ya? Antes de finalizar, algo rápido, ¿ya?
A ver, ¿en qué contexto se da el romanticismo europeo? Dijimos al inicio de la clase nada más. En la Segunda Guerra Mundial, en las Cruzadas, la Guerra del Pacífico, la Revolución Francesa o el reinado de Felipe II. ¿En qué contexto histórico, chicos? A ver, si me han prestado atención, me van a poder responder eso. Al inicio nada más nombramos ese dato. Se da en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Ya, chicos? Pregunta. Las cuitas del joven Werther es considerada un poema épico, una oda, un cuento, un mito o una novela epistolar. ¿Cuál es la Una respuesta ahí? novela epistolar, la E, profesora. Muy bien. Ahora quiero que me digan verdadero o falso, ¿ya? ¿Alberto es el protagonista de la novela? ¿Alberto será el protagonista? No, profesora. Falso. Muy Falso, bien. profesora. ¿Carlota es asesinada por Werther? Falso, Falso. profesora. Muy bien. Werther es un joven apasionado, mientras Alberto es un hombre maduro y frío. Verdadero. Muy Verdadero. bien. Werther envía cartas a Guillermo sobre lo que está viviendo. Verdadero. Muy bien. Carlota se siente aliviada tras el suicidio de Werther. ¿Qué opinan? Falso. 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 Muy bien, chicos. Dato adicional para cerrar. A raíz de esta obra de Goethe, se presentó un fenómeno que fue bastante fuerte, que fue el famoso efecto Werther. ¿En qué consistía este efecto, chicos? Como esta es una historia de amor con un final trágico, los jóvenes que leyeron esta obra hicieron lo mismo que el protagonista. Se identificaron tanto con el personaje, chicos, que ellos también se pusieron su frac azul, su chaleco amarillo y se suicidaban. Y las chicas andaban con un lacito rosado, así como se vestía Carlota. Esta obra tuvo tal impacto, chicos, que trajo como consecuencia constantes suicidios por parte de jóvenes, porque trataban de imitar lo que Werther hizo dentro de la obra. Ahí está un dato adicional para ustedes, chicos. Bien, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta, tal vez, chicos? ¿Algo que quieran consultar? ¿Preguntas, consultas, chicos? ¿Ninguna? Ya, pregunto yo, algo rapidito, ¿ya, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos? ¿Sobre qué hemos hablado? ¿Sobre qué corriente literaria? Romanticismo, profesora. Muy bien. Hoy día hemos aprendido sobre el romanticismo, correcto, el romanticismo europeo. Y ya sabemos que es una corriente donde predominan mucho los sentimientos intensos, ¿ah? Recuerden, sentimientos intensos. ¿Cómo hemos aprendido sobre esta corriente, chicos? ¿A través de qué hemos aprendido sobre el romanticismo? De una novela epistolar. Ok, a través de una novela epistolar. Correcto. Muy bien. Que en este caso son las cuitas del joven Werther. La palabra cuitas significa penas, ¿ya? Para poder entender un poquito más el nombre quizás de la obra. Ahora que ustedes conocen un poco más sobre esta literatura del romanticismo, chicos, ¿para qué les va a servir? ¿Para qué les va a ser útil? Tanto la corriente y también la obra, pues, ¿no? Porque obviamente ya la están conociendo. ¿Para qué les va a ser útil, chicos? ¿Para qué les va a ser útil? ¿Qué me dicen? ¿Para qué les va a ser útil? ¿Para qué les va a servir haber aprendido un poquito más o haber aprendido esa nueva corriente literaria, chicos? ¿Para qué les va a servir, chicos? Para poder ayudarme a tomar una mejor
y buena decisión en la vida, me dice Vanessa. Claro, también, ¿no? Ya de todas maneras también demostrar, ¿no? Bueno, Goethe nos demuestra que definitivamente cuando los sentimientos sobrepasan la razón, puede hacer que lleguemos a cometer actos, que pues son extremos, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Agradecerles por su asistencia a clases. De esta manera estamos terminando este bimestre. Si tienen alguna duda, consulta con sus exámenes. Por favor, no duden en contactarse conmigo para poder apoyarlos. Ya, chicos, buenas noches, bonita semana y ya nos estaremos reencontrando en el próximo bimestre. Cuídense, chicos. Hasta luego con cada uno de ustedes. Buenas noches, profesora. Hasta luego.